Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares en Noticia Argentina. Ante el país y por sus redes sociales, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desmontó una a una las presuntas ilegalidades en la causa conocida como vialidad. Mostró lo que fiscales ocultan, denunció que las acusaciones en su contra son un juicio al peronismo y a gobiernos populares. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Colombia, comienzan los cambios en la política antidrogas en el gobierno de Gustavo Petro. El director general de la policía anunció que se acaba la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y la aspersión con glifosato. ¿Cuáles son sus implicaciones? Vamos a analizarlo. En Noticia Uruguay hay tormenta política por una decisión que cuestiona al gobierno y que involucra a Paraguay y Colombia. Todo por cuenta de haber otorgado un pasaporte narcotraficante acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci ocurrido en Cartagena en mayo de este año. La oposición pide que el canciller y el ministro del Interior dejen sus cargos. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este martes respaldos locales e internacionales en el marco de la denuncia de una persecución judicial por el pedido de la Fiscalía de condena e inhabilitación en la llamada causa vialidad. Masivas movilizaciones acompañaron a las 2 veces presidenta de Argentina, tanto en su domicilio como en el Senado, desde donde realizó su descargo. De todo esto, lo que ha pasado durante la jornada, nos cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Fue la posición del tribunal para negarle una ampliación declaratoria lo que generó la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de hacer su descargo desde su despacho en el Senado a través de las redes sociales. Allí también fue acompañada por cientos de manifestantes, sumada a los apoyos institucionales del Frente de Todos. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que está en juego hoy en la Argentina, independientemente de cualquier valoración sectorial que pueda haber respecto al tema. El Frente de Todos está absolutamente unido alrededor de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y lo dejamos en claro, ¿no? Los partidos políticos, los bloques parlamentarios, el movimiento obrero, las organizaciones sociales, los gobernadores de provincia, los intendentes de toda la Argentina, por nombrarte solamente algunos. Asimismo, el presidente de los diputados oficialistas describió la situación judicial de Cristina Fernández. Cristina dejó claramente especificado 4 elementos para mí fundamentales. 1, todas las arbitrariedades llevadas adelante por la justicia en su contra. 2, que el lawfare no solamente es para culpabilizarla a Cristina, sino que es básicamente para proteger los intereses económicos de otros sectores más vinculados a Juntos por el Cambio y que no tienen nada que ver con el Frente de Todos. En tercer lugar, además de todo eso, que no es contra ella, en realidad es contra cualquiera que intente llevar adelante una política con autonomía respecto a los intereses corporativos. Y 4, me parece que ante la carencia de pruebas recurrieron a la figura, al tipo penal de la asociación ilícita para tratar de atar lo que no se ata. Quienes no estuvieron ausentes fueron los seguidores del Frente de Todos, partido de gobierno, quienes acompañaron con muestras de afecto y solidaridad a Cristina Fernández. Sí, creo que es una responsabilidad histórica que tenemos los pibes y las pibas. Yo en mi caso tengo 19 años y lo viví. Digo, Cristina nos dio la escuela pública, nos dio la universidad, nos dio las computadoras. Creo que es nuestra responsabilidad acompañarla, más que nunca. Yo creo que es admirable. Prácticamente se hizo sola la defensa, porque tenía todo y tenía documentos y bueno, y la verdad que con muchísima emoción vi gente llorar, bueno,
todos nos emocionamos con Cristina. No creo que tenga nada de qué arrepentirse, yo tampoco. O sea, esperemos de nuevo los necios estos que no repitan hechos del pasado, porque, como diría Perón, va a tronar el escarmiento. Porque gaucho no es una forma de vestir, sino una forma de vivir. Y esta la siento como mía, como la siento de allá de los compañeros del llano, de los llaneros venezolanos. ¿Y a Cristina la sentís como propia? ¿A Cristina? Cristina la tengo acá junto con Evita y Perón y Néstor. Son mis guías. Por eso la vengo a defender. Durante 1 hora 40 minutos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dedicó a rebatir aspectos de la causa donde los fiscales Luciani y Mola han pedido una pena de 12 años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos contra la vicepresidenta. En este alegato también Cristina denunció aspectos desconocidos en la causa y que involucra también a allegados y exfuncionarios del expresidente Mauricio Macri. Teníamos ayer informe de nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota, con quien seguimos conversando. Hola Juan, muy buenas noches. ¿Qué pasa esta noche? Adelante, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Te doy las novedades. Ya Cristina Fernández de Kirchner, después de haber permanecido unas horas más luego de su alocución, se ha trasladado a su casa, a su domicilio particular. Siguen habiendo allí cientos de militantes que van a acompañar. Se espera esta noche en una nueva vigilia a la vicepresidenta después de haberla escuchado durante esta hora 40 que duró su discurso, su defensa por la acusación que sufriera por parte de los fiscales Luciani y Mola. Después de esto, también se supo durante esta tarde que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, ordenó reforzar la custodia de los jueces, de los magistrados que entienden en esta causa y del fiscal Luciani, cosa que pareciera darle la razón en algún punto a Cristina Fernández de Kirchner cuando habla del lawfare, cuando habla de la actividad de la justicia en contra de algunos y a favor de otros. ¿Por qué digo esto? Porque uno ve constantemente en los medios de comunicación de la Argentina, en los canales de televisión, personas que hablan de pena de muerte, de guillotinas contra Cristina Fernández de Kirchner, que la quieren ver muerta, que le pondrían una bomba, cosas que ves cotidianamente, que se ven cotidianamente en los medios de comunicación, principalmente en los medios hegemónicos. Bueno, a partir de esto uno se pregunta por qué tanta celeridad ante denuncias que no se han hecho, digamos, porque en las redes sociales aparecen supuestamente algunas amenazas contra los magistrados, y uno se pregunta por qué no hay tanta celeridad para proteger a otras personas, ¿no? A otros funcionarios, por ejemplo, de este gobierno. Pero bueno, Horacio Rosati hoy rápidamente ordenó la ampliación de la custodia de los magistrados y de los fiscales. Por otra parte, y en esta misma línea, hasta hubo hoy un pedido de juicio político contra el presidente por parte de diputados de la Unión Cívica Radical que componen Juntos por el Cambio, la fuerza que lidera Mauricio Macri, de juicio político contra el presidente por haber defendido a Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer. Hoy volvió a hablar de lo magnífico, esta fue la palabra que utilizó el presidente Alberto Fernández, de la presentación que hiciera hoy públicamente Cristina Fernández de Kirchner. Y un diputado también de esa fuerza política hasta pidió modificar la legislación y la Constitución para aplicar la pena de muerte en los casos de traición a la patria en los que dijo estaría o habría incurrido la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, ningún fiscal de oficio actuó ante estas situaciones. Dicho esto, lo que quiero resaltar también que esto generó estas repercusiones que estábamos viendo hace un instante nada más por parte de la gente que se acercó espontáneamente al Congreso de la Nación. No se vieron movilizaciones partidarias, digamos, bajo consignas de algún grupo en especial, sino manifestaciones espontáneas de ciudadanos que salieron y que se van a replicar, te voy adelantando, Tatiana, en los próximos días y horas en distintas partes del país. Ya se está convocando
a una marcha en las próximas horas en Rosario y en Santa Fe, en la provincia homónima, y también en otros lugares de la capital federal. Este sábado se esperan por lo menos 2 manifestaciones a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y por otra parte, bueno, hemos visto y hemos escuchado lo que mencionaba Cristina Fernández de Kirchner en su defensa a través de YouTube, y donde también dio a conocer detalles que se desconocían hasta el momento. Por ejemplo, los contenidos de los WhatsApp que intercambiaban, entre otros, José López, quien fuera secretario de Obras Públicas y que mantenía, por ejemplo, con Nicolás Niki Caputo, un hombre de mucha relación con Mauricio Macri, llegó a ser vicepresidente del PRO, de Propuesta Republicana, el partido que fundara Mauricio Macri, y que es uno de los empresarios de la construcción que más obras públicas ha tenido en la República Argentina. Allí se pudo conocer a través de esta alocución de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner algunos aspectos de estas denuncias que se fueron ampliando a partir de que se conocieran justamente estos WhatsApp en las últimas horas y que pusiera en relieve, por supuesto, Cristina Fernández. Bueno, esto es lo que está pasando. Ahora seguirá o proseguirá justamente el juicio en su contra y en de otros exfuncionarios del kirchnerismo. Como habíamos dicho también, en el mes de septiembre se van a dar los alegatos de la defensa. Posteriormente el tribunal tendrá su tiempo para dar a conocer una sentencia a favor o en contra. Según Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra ante un tribunal que ella pensaba era de la Constitución, pero parecía, dijo, un pelotón de fusilamiento. Tatiana. Pelotón de fusilamiento mediático y judicial, tal cual lo dijo la vicepresidenta del país. Gracias, Juan, por entregarnos este completo panorama, esta completa radiografía. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Muy Tatiana. buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Todos estos asuntos los sometemos a la profundización de los hechos. Para ello nos acompaña María Carolina Moisés, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Jujuy. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Diputada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo le va? Mucho gusto en estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Primero, conocer su opinión acerca del hecho en sí mismo, de la decisión que toma la vicepresidenta del país después de que la justicia no le permite declarar en esta causa con los nuevos procesos que venían. Ella toma la decisión de hablarle al país a través de sus redes sociales. Conocer primero su opinión acerca de este hecho. Me parece lo correcto en el marco de que ha sido imposibilitada de hacerla en el proceso judicial en curso. Ella pidió ampliar sus declaraciones según el Código Penal, el Código de Procedimientos en la Argentina. Hasta que no se finalice el proceso, los imputados tienen derecho a poder ampliar sus declaraciones. En este caso, no solo que no se cumplió con ese derecho de Cristina Fernández de Kirchner, sino tampoco con el derecho a un proceso transparente, ordenado e independiente. Entonces, el uso de las redes sociales para poder hablarle a la opinión pública, para poder hablarle a los argentinos y a las argentinas. Y bueno, me parece correcto en términos de que no ha podido hacerlo por los canales institucionales correctos dentro del proceso judicial en curso. ¿Se habrá imaginado la oposición que ayer festejaba por esa decisión que tomaba el fiscal y que además abre el caso para continuarlo en adelante, probablemente en los próximos años, el nivel de apoyo local e internacional a la vicepresidenta del país? ¿Qué cree usted con respecto a esto? ¿Cómo lo ha asumido la oposición, particularmente los más cercanos al macrismo? Está claro que la oposición está detrás de todo este sistema de lawfare y de invento de causas y de politización de la justicia. Está claro que no solamente estos jueces, sino la mayoría de los jueces federales en nuestro país, lamentablemente, están vinculados a Macri o a los factores de poder que sostuvieron el gobierno macrista, y los fiscales también. Está claro que ante la imposibilidad de sostener su gobierno en el 2019, ante la popularidad de nuestro gobierno hoy en la Argentina, a pesar de los problemas económicos que también tienen una causante internacional, ellos en la impotencia siguen usando todo su poder.
Entonces, al no poder ganar las elecciones por la vía democrática, han provocado o pretendieron provocar un golpe económico sobre lo cual nosotros hemos reaccionado con inteligencia, con iniciativa y con un nuevo ministro de Gobierno de Economía que ha generado una expectativa enorme y un cambio de rumbo sosteniendo nuestros principios, pero al mismo tiempo generando un orden, una estabilidad económica que era lo que necesitábamos, y como no pudieron con el golpe económico, hoy van con el golpe judicial. Esto no es distinto a lo que pasa en la Argentina de lo que pasó con Lula en Brasil, de lo que pasó con Ecuador y de lo que pasó lamentablemente en Bolivia con el golpe de Estado, ¿no? Entonces creo que la oposición debería replantarse su estrategia porque mira, como lo dijeron hoy, entre tantas cosas que hoy el peronismo se ha replanteado en estas 24 horas, y es que al peronismo cuando lo querés enterrar es como una semilla que florece. De hecho, ella decía palabras textuales, denunciaba que las acusaciones en su contra no son solo contra ella, no son contra la figura de Cristina Fernández, sino un juicio al peronismo y a gobiernos populares. ¿Esto qué implica? Y no solamente para el Frente de Todos, la coalición de gobierno, para el peronismo en general, de cara al próximo año que resulta fundamental, diputada, elecciones presidenciales. Mira, claramente que es un golpe al peronismo, a cualquier gobierno popular que busca modificar las estructuras económicas de poder en nuestros países latinoamericanos. Claramente que en Cristina se golpea a todo el peronismo, se golpea a las mujeres, se golpea nuestra historia, pero también se golpea a cada argentino y argentina más allá de su ideología, porque lo que se está deteriorando a niveles de subsuelo es el Poder Judicial, la República y justamente lo que fortalece nuestras democracias, que es la independencia de los poderes, ¿no? Pero es que esto realmente es, valga decirlo, sorprendente o increíble, bueno, pueden sumarse muchos calificativos al respecto, que el sistema judicial argentino parezca que es intocable. Mire usted, por ejemplo, lo que nos contaba esta noche nuestro corresponsal, Juan Carlos, que el presidente de la Corte Suprema pide más seguridad para los fiscales y jueces que están llevando este caso y no, por ejemplo, en otros procesos salir con tal celeridad a pedir también protección en un hecho de equidad para la ciudadanía, lo cual evidencia que hay un poder judicial que se siente como un suprapoder. Por supuesto que sí, no solamente que es un poder que cree estar por encima de los demás, sino que es un poder que cree estar por encima de la democracia, de los valores democráticos, de los derechos humanos incluso, y de todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas y argentinos. Es un poder que hoy lamentablemente se ha desvirtuado. Tenemos una Corte Suprema que responde a intereses que no tienen nada que ver con la ciudadanía argentina ni con sus obligaciones constitucionales. Digamos, están ligados directamente a los factores económicos en nuestro país. Están ligados este fiscal, de hecho hay fotos, hay pruebas, que los jueces de Comodoro Pi, como nosotros le decimos, porque es la sede, la dirección, digamos, donde están los juzgados federales, están vinculados directamente al macrismo, están vinculados directamente a los operadores judiciales del gobierno de Macri. Acá hubo sistemáticamente un montaje de causas a través de la utilización de los sistemas de inteligencia y de las fuerzas de seguridad durante el gobierno macrista. No solamente contra Cristina Fernández, han utilizado ese mismo sistema, por ejemplo, con una causa emblemática como fue el hundimiento del submarino el Ara San Juan. Han espiado a los padres y a las madres de las víctimas del Ara San Juan. O sea, por eso que lo que está en riesgo no solamente es una cuestión política partidaria desde el punto de vista electoral, está en riesgo los valores de la democracia, en términos de que se ha desvirtuado absolutamente la independencia de poderes, que es la esencia justamente de la República Argentina. Y a raíz de eso, obviamente, que no hay mecanismos de control posibles, porque lamentablemente también en nuestro Congreso Nacional hay mayorías legislativas que son cómplices de ese sistema. ¿Por qué? Porque justamente también responden al macrismo. Y cuando digo macrismo, en realidad estamos hablando de la oligarquía argentina, que desde hace más de 80 años es la que nos condena a la pobreza, a la exclusión, a la grieta que vive no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica, ¿no?
Sí, y que los llevó a tener una deuda enorme, más de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Diputada, aparece en la declaración que hace la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en esas conversaciones a través de chat que ella publica y que se conocen por primera vez, nombres como por ejemplo el empresario Caputo, muy ligado al expresidente Mauricio Macri. Esto debería abrir un proceso de investigación con respecto a las pruebas que ya ha entregado. ¿Usted cree que lo harán? ¿O cómo lograr, para preguntarlo de otra manera, para que se haga efectivo y se abran investigaciones? Creo que claramente, por un lado, le negaron la posibilidad de hablar hoy a Cristina en el marco del proceso, porque la información que hoy publica Cristina es información que está dentro del expediente. Y ahí también, como segundo análisis, es que la justicia argentina investiga lo que tiene ganas. Porque claramente Cristina planteó que una de las causas más emblemáticas, más escandalosas, es la de los bolsos de López. Ahora, la justicia decide acusar a los superiores funcionarios de López, que era un secretario de infraestructura, a su ministro y a la expresidenta, pero no decide averiguar de quiénes eran los dólares que tenía López en el bolso. Entonces, lo que hoy muestra Cristina, que lamentablemente, como hacerlo por fuera del proceso, no sé si será válido como prueba, sí, pero lo que hoy demuestra Cristina es que esta justicia corrupta investiga lo que tiene ganas. Entonces, acusa a los superiores jerárquicos dentro de la burocracia estatal como responsables de esa asociación o de ese acto de corrupción. Pero el acto de corrupción en sí, netamente, quién le entrega la coima, quién le entrega la plata, hoy lo demuestra Cristina, a través no solamente de los chats, sino a través de que el Tesoro de Estados Unidos claramente dice de quiénes eran esos billetes, a quiénes fueron entregados esos billetes, y oh casualidad está relacionado a un banco de la Argentina de absoluta vinculación con el macrismo y con Nicolás Caputo, que Nicolás Caputo es primo de Macri y además es uno de los dueños de las empresas constructoras más grandes de la Argentina. Entonces, ahí está claro cómo la justicia, en vez de ser ciega, sorda y equilibrada, está siendo miope y mira con un ojo e investiga lo que le da la gana, en vez de investigar realmente quiénes efectuaron el hecho de corrupción. Porque de hecho, López como funcionario está preso. Pero bueno, veamos quién llenó esos bolsos de plata, porque definitivamente no fue Cristina. Todos estos hechos hilan sin duda para comprender, y lo digo además en clave latinoamericana, por qué se trata de una persecución judicial en contra de una figura histórica para el país. Hay apoyos internacionales, vamos a revisarlos, diputada, y conocer por supuesto su opinión. Dice esto el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia enviamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la hermana CFK Argentina, vicepresidenta del país, víctima de un nuevo ataque político jurídico. Los pueblos de la patria grande están contigo, todos con Cristina, basta de lawfare. Dice ahora el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, repudiamos el acoso judicial y mediático contra @CFK Argentina con la etiqueta todos con Cristina. Y dice la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, nuestra solidaridad con CFK Argentina. Condenamos el ataque de lawfare contra la compañera vicepresidenta. El uso de la judicialización de la política constituye un atentado contra la democracia. Todos con Cristina. Diputada, bien usted recordaba, no es solamente en contra de figuras claves como es la vicepresidenta del país, 2 veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, ha pasado en otras partes de nuestra América Latina. Una instrumentalización de distintos hechos para sacar de la arena política a figuras dentro de estos países que resultan fundamentales. Pasó en Bolivia, pasó en Argentina, pasó en Ecuador, pasó en Brasil con el expresidente Lula, candidato a la presidencia, con la expresidenta Dilma, etcétera, etcétera. ¿Detrás de esa instrumentalización está Estados Unidos? Mira, yo creo que en nuestros países lamentablemente están los factores de poder económicos que asignaron nuestra historia en los últimos 200 años. Y por supuesto que atrás de esos factores económicos está la economía mundial. Yo no podría decir que directamente está Estados Unidos como sí lo estuvo,
Norteamérica en los procesos de los golpes de Estado en Latinoamérica en la década del 50, del 60 y del 70. Hoy quizás los golpes son de otro estilo, son de otra forma, pero definitivamente la responsabilidad está en las patas locales, ¿no? O sea, en las patas locales. Creo que la responsabilidad en Brasil está en los factores económicos brasileros y de poder que generaron con el enjuiciamiento de Dilma y de Lula, que hoy verás, creo que termina siendo un boomerang en Latinoamérica, porque estoy segura que Lula va a ganar las elecciones en octubre en Brasil, o como en Bolivia, que terminó siendo un golpe de Estado, que estuvo hasta financiado por, lamentablemente, el gobierno macrista con el contrabando de armas, donde hoy hay una causa judicial abierta por el contrabando de armas del gobierno de Macri hacia Bolivia, con la complicidad del embajador argentino en Bolivia, que además es jujeño, digamos, fue jujeño como yo lo soy, con lo cual conozco finita la historia. Jujuy está en el límite con Bolivia, tenemos una hermandad desde la historia de la independencia latinoamericana. Entonces podemos poner un montón de ejemplos. Yo creo que tampoco podemos poner la responsabilidad en el exterior. La responsabilidad es interior latinoamericana y es interior en cada uno de nuestros países, en cómo defendemos nuestra democracia, cómo sostenemos los liderazgos y cómo fortalecemos las instituciones para que estas cosas no sucedan. Muchísimas gracias, diputada, por ese análisis. Un placer. Buenas noches. Y seguimos atentos a todo lo que suceda. Seguimos muy atentos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, comienzan los cambios en la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro. El director general de la policía anunció que se acaba con la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y la aspersión con glifosato. Pero ¿cuáles son las implicaciones? Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. Es noticia, Colombia se suspende la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, se aplica una erradicación voluntaria. Se trata del primer paso que da el gobierno de Gustavo Petro en política antidrogas. Sucede en el país considerado el mayor productor de cocaína del mundo. Vamos a verlo. El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, aseguró este martes que las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de plantas de coca se suspendieron y se reemplazarán por erradicación voluntaria y promoción de la sustitución. Sanabria señaló que el trabajo desde las instituciones es motivar el cambio de vida de los campesinos, el primer eslabón en la cadena del narcotráfico y el más golpeado. De esta manera, se eliminará la aspersión con glifosato, una política retomada por el gobierno anterior. Aunque el uso de este químico altamente nocivo para los humanos y las tierras está prohibido por la Corte Constitucional de Colombia y por la Organización Mundial de la Salud. El director de la policía indicó que se le envió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales una petición para no dar continuidad al permiso ambiental que se le había solicitado para el uso del glifosato. Esto supone la primera directriz de Gustavo Petro en el marco de una política pública antinarcóticos que promete ser más humana y que rescata el acuerdo de paz. En su punto número 4, establece la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito por cultivos de uso legal, en concordancia con la tierra cultivable. Esta decisión sucede en un escenario en el que el Estado garantice las condiciones de seguridad para las comunidades involucradas, genere oportunidades para la producción y se llegue a acuerdos comunitarios para la sustitución. El retorno del glifosato en la era Duque, con el respaldo de Estados Unidos, por más de una década financista del Plan Colombia, supuso una patada a ese consenso y el sufrimiento de familias campesinas. En 2017, el municipio de Tumaco
departamento de Nariño, fue el lugar de la masacre de 9 campesinos a manos de la fuerza pública, en medio de las protestas que buscaban impedir la erradicación forzada de cultivos ilícitos que les servían de sustento. Apenas a 2 semanas de culminar la administración Duque, el 21 de junio pasado, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional firmó un contrato de 12.500 millones de pesos para comprar 263.000 litros de glifosato. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el profesor Ricardo Vargas, investigador asociado del Instituto Transnacional. Es un profundo estudioso de la política antidroga, no solamente en Colombia, en toda nuestra América Latina. Nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias. Muchas gracias. Primero, permítame preguntarle por un punto con el que cerrábamos el informe que veíamos hace solamente unos segundos. ¿Qué se va a hacer con 263.000 litros de glifosato? Que fue lo que acabó de comprar el gobierno pasado del expresidente Duque. Recordemos que el gobierno de Petro lleva solamente 15 días. ¿Pero qué van a hacer con todo eso? Sí, eso hace parte de las decisiones tan irracionales que se tomaron al terminar el pasado gobierno, que prácticamente hizo un desperdicio de los recursos, que hoy en día cada día salen nuevos contratos y nuevas decisiones como esta, por ejemplo, donde se sabía ya por la campaña electoral que el presidente Petro no iba a aceptar el tema de la fumigación con glifosato ni con ningún otro químico, y sin embargo hacen este tipo de compras, lo cual levanta muchas sospechas sobre los negocios que hay detrás de todo este tipo de adquisiciones, ¿no? Digamos, ahí también hay corrupción en todo eso. Entonces, lo que viene ahora es el tema de que eso tiene que destruirse, ¿no? Sí, que los datos tienen que destruirse y parece que tienen que pagarle a una empresa, a una entidad, para que haga la tarea de la destrucción de ese glifosato. Hágame el favor. Se compró para ahora destruirlo. 12.500 millones de pesos. No tengo el cálculo exacto en este momento en dólares, pero es muchísimo dinero que le podría servir. ¿Me escucha, profesor? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Rápidamente vamos a restablecer esta comunicación. Les decía, 12.500 millones de pesos en el plan de la llamada paz total que promete el presidente Gustavo Petro, y que ya en estos primeros 15 días da pasos para ello, pues serían de grandísima ayuda, por ejemplo, en las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno. Recordemos que el pasado fin de semana se instaló la primera mesa conjunta entre gobierno, comunidades indígenas y campesinas para proteger a los líderes sociales, a los excombatientes de las FARC, aquellos que decidieron dejar las armas y pasar a la vida legal en un proceso democrático. Esto sucedió en el departamento del Cauca, en el municipio de Caldono, uno de los más golpeados por el conflicto armado interno y en los últimos años muy violento, que ha generado desplazamientos, asesinatos, masacres. Así que, ¿cuánto realmente podrá servir todo esto que se está haciendo ahora? Pero ¿cuánto dinero además se necesita para ello? Profesor Vargas, ¿me escucha? Sí, cómo no. Muy bien, pasemos ahora a las decisiones que toma el gobierno y que las anuncia además el director de la Policía Nacional. Se suspende la aspersión con glifosato, y algo que es muy importante porque también generó procesos de mucha violencia en partes donde hay cultivos de coca en el país, en Colombia, como es la prohibición de la erradicación forzada de estos cultivos. Sí, es una decisión, digamos, importante. Vale aclarar que el tema del glifosato no solamente se está utilizando en la aspersión aérea, sino que también se está utilizando como un mecanismo más en la fumigación terrestre, o sea, con bomba de espalda. Se está usando por parte de la policía el glifosato, y yo creo que ni siquiera esta modalidad se va a aceptar. Esta modalidad fue aceptada por el gobierno Santos, y me imagino que ahora tendrá que haber una decisión en el sentido también de impedir este tipo de acción y jugársela toda al tema de la erradicación voluntaria. Pero esa erradicación voluntaria necesita condiciones que todavía no están claras, porque digamos, el tema no es simplemente erradicar el cultivo de coca para meter otro cultivo
sino que esto está inserto en una problemática muy compleja que tiene que ver con los territorios, con su situación de vulnerabilidad socioeconómica, de falta de acceso a mercados, a financiación de cultivos, de acceso a tierra, de vías, de acceso a educación y a salud. Digamos, es una problemática bastante compleja, donde el problema no es tan sencillo de decir simplemente erradiquemos voluntariamente, cuando hay toda una situación muy compleja detrás de este tipo de economías. Entonces, el desafío que viene ahora, digamos que esto a la larga es un aspecto secundario, aunque digamos desde el punto de vista de derechos humanos venía teniendo un impacto muy, muy severo, porque la acción, digamos, de la erradicación forzosa manual se llevaba a cabo con bastante uso de la fuerza y enfrentamiento con sectores de la policía y de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces ahora viene el desafío. ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa es enfrentar ese tipo de problemas complejos, ¿no? Sí, y ya le voy a preguntar uno a uno en la medida que nos alcanza el tiempo, pero algo que usted decía que despierta sin duda curiosidad por la peligrosidad que reviste. ¿Es más grave para las tierras donde hay cultivos de coca, por ejemplo, el árbol de coca, la aspersión aérea o, como dice usted, la aspersión manual, es decir, que iría por tierra? ¿Qué resultaba ser más grave para esas tierras y cuánto tiempo tardarán en recuperarse? Sí, digamos, sin lugar a dudas que la aspersión aérea, el margen de error es demasiado grande. Recuerde que inclusive Colombia, cuando fumigó en el Putumayo, traspasó por el efecto de deriva el químico hacia la parte de Ecuador, y hubo una demanda de los ecuatorianos que Colombia perdió y tuvo que negociar para poder, digamos, sacar adelante, digamos, la relación bilateral sin un problema serio como este. Entonces, el efecto de deriva está demostrado, los impactos ambientales, en salud, el tema del desplazamiento forzoso, el daño en los suelos. Sin duda que ahí hace falta todavía más investigación sobre esto, porque no es el uso corriente que siempre nos han vendido, de que es el glifosato que se usa en el jardín de la casa, sino que este es un glifosato que se usa mediante aspersión aérea. O sea, se riega y hay una serie de factores como los vientos, como los errores que cometen los pilotos, que afectan gravemente, digamos, los territorios. Sí. Y otra cosa es el tema de la aspersión dirigida, en donde digamos, el margen de error se reduce, pero de todas maneras viene el problema también de que el glifosato de por sí tiene impactos en relación con el medio ambiente. Tiene sin duda impactos para el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud lo considera cancerígeno. De nuevo hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Insistimos para seguir profundizando, y ahora en un asunto que resulta fundamental, que ya el profesor Vargas nos planteaba, pero lo que nos lleva entonces es analizar el programa de implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos en nombre del Estado colombiano en el año 2016 y la extinta guerrilla de las FARC. Todo un proceso de más de 4 años de negociación, de diálogo, de acuerdos, firmado primero en Cartagena y luego en el Teatro Colón de Bogotá. Uno de los puntos plantea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que cambia evidentemente la matriz de lo que hasta ahora ha significado toda la red, que involucra además a los campesinos, que son los primeros involucrados en el proceso, pero que de acuerdo al programa que tiene planteado la implementación del acuerdo de paz, son víctimas indirectas del conflicto armado. Profesor Vargas, ¿me escucha? Profesor Vargas, ¿me escucha? Sí, sí, cómo no. Muy bien. Le contaba a nuestra audiencia que en esto que usted nos detallaba sobre los desafíos, pareciera entonces que es el primer paso para la implementación del acuerdo de paz en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, conocido en Colombia como PENIS, porque allí incluye todo esto que usted nos decía.
Sí, el problema es que, digamos, el PENIS, tal como fue diseñado, presenta también problemas que necesitan ser reevaluados. O sea, por ejemplo, la transacción de la erradicación previa, los arreglos o las transacciones entre el Estado y cada familia, ha mostrado de que hay una irracionalidad muy grande en relación con el uso de recursos que muchas veces se desperdician y la capacidad institucional para llegar con todo el resto de financiación, digamos, por las limitaciones institucionales, se demora mucho tiempo y es un problema muy serio y la gente pues termina sembrando más coca para poder resolver el problema de su ingreso. Entonces, ahí no es simplemente volver al PENIS como tal, sino que el gobierno necesita hacer un balance de cuáles son los problemas que hasta ahora ha tenido el PENIS, que no solamente fue por la deficiencia y la incapacidad del anterior gobierno, sino que en el diseño mismo del PENIS hay problemas que necesitan ser, digamos, estudiados a fondo, reevaluados y ver qué de ello continúa y qué se replantea. La verdad es entonces un verdadero desafío. Por último, profesor, las redes de narcotráfico, no solamente hay colombianos, hay mexicanos, hay de otras partes de América Latina y del mundo, regados con distintas formas, con distintas vinculaciones con actores armados ilegales del conflicto. Muy complejo en cada uno de los departamentos donde hay cultivos de hoja de coca. ¿Esto qué implica además en términos de ese desafío? Sí, entonces la pregunta cuál es, perdón. ¿Se cortó la llamada? ¿Usted me escucha, profesor? Ya, ahora sí, pero antes sí se cortó. Muy bien, le repito la pregunta. ¿Qué hacer con las redes de narcotráfico que además tienen sus formas distintas de mezclarse en cada departamento de Colombia, incluso algunas con actores armados ilegales, actores armados del conflicto? ¿Qué plantea en términos de desafío esto? Muchísimo. Ese es un problema muy complejo porque, digamos, ni siquiera hay claridad sobre esas estructuras en sentido estricto. La gente cree que los narcotraficantes son los grupos armados que prestan el servicio de protección digamos, a los laboratorios, al trasiego de estas mercancías ilegales. Y resulta que los narcotraficantes, los duros, los que controlan los mercados internacionales, es gente normal, es gente que vive en las ciudades, que tiene empresas de fachada, que controla mercados internacionales, que sabe de comercio internacional, al punto de que ustedes han sabido, por ejemplo, de que un embajador del anterior gobierno estaba involucrado de alguna manera con una producción en su finca de transformación de en cocaína, que sacaban a través del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Entonces, el narcotraficante en Colombia es todavía desconocido. Son muy, muy hábiles, tienen mucho poder, se han involucrado con la actividad política, financian campañas electorales y ahí hace falta toda una labor seria a fondo de indagación de cuáles son esas estructuras. Porque los narcotraficantes no son las bandas de Medellín, no son las bandas de Cali o de Bogotá, no son los señores que prestan la protección de algunas rutas, señores armados, que son un problema, efectivamente, son un problema, son también ganadores de todo esto por los impuestos que le ponen al negocio, pero el verdadero narcotráfico es desconocido en Colombia y es gente que oscila entre lo legal y lo ilegal, y ahí hace falta mucha indagación, mucho conocimiento para poder hablar de verdad, para saber de qué estamos hablando de verdad en cuanto a eso. Profesor Vargas, muchísimas gracias por ese análisis. Queda uno más preocupado que contento después de escucharlo a usted con esta buena noticia que hemos tenido para Colombia. Sí, muchas gracias. Sí, pero me alegra mucho que sea así porque la realidad es esa, ¿no? No es tan fácil, digamos. Así es la realidad, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Adiós y gracias.
Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, hay tormenta política por una decisión que cuestiona al gobierno y que involucra a Paraguay y Colombia. Todo por cuenta de haber otorgado un pasaporte al narcotraficante acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal antidrogas de Paraguay, Marcelo Pecci, ocurrido en Cartagena el mayo pasado. La oposición pide que el canciller y el ministro del Interior dejen sus cargos. Vamos a contarles y analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Uruguay, los ministros de Interior y Relaciones Exteriores fueron interpelados por la oposición en el Senado por otorgar un pasaporte al narcotraficante acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo contra lavado de activos Marcelo Pecci. Vamos a verlo. La bancada del Frente Amplio en el Senado interpeló a los ministros de Interior, Luis Alberto Eves, y el canciller, Francisco Bustillo, por ser los responsables de que el narcotraficante Sebastián Marcet obtuviera un pasaporte uruguayo, estando preso en Emiratos Árabes Unidos, por tener un pasaporte falso de Paraguay. Los ministros del gobierno de la calle Pou sostuvieron que el pasaporte expedido a Marcet fue entregado conforme a las normas y que el trámite se realizó en tiempos acordes a este proceso. Sin embargo, Mario Vergara, senador frente amplista, responsable de llevar la interpelación, señaló que las explicaciones de los ministros no son satisfactorias. Además, el senador Daniel Caggiani dijo durante la interpelación que no pone en duda la relación del gobierno en la entrega del documento y solicitó que el presidente Lacalle Pou asuma responsabilidades. Caggiani catalogó este caso como una caja de Pandora y señaló que las declaraciones de los ministros son insatisfactorias e inaceptables. Los ministros Ever y Bustillos deben dar un paso al costado. Cabe destacar que Sebastián Marcet, quien estaba detenido en Dubái, residenciado en Paraguay, tiene un largo historial de acciones relacionadas con el narcotráfico en Uruguay y Paraguay. A Marcet se le vincula con el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en mayo de este año. Por ello, no resulta creíble que las autoridades desconocieran el caso y se le otorgara pasaporte tan fácilmente, con el cual logró salir de Dubái. El fiscal de la Corte, Juan Gómez, indicó que se tomará un tiempo para ver si surgen elementos que ameriten el inicio de una investigación a los ministros. Sumamos información a esta hora desde la capital uruguaya, Montevideo, con nuestro corresponsal Mateo Grillé. Hola Mateo, muy buenas noches. ¿Qué dice la presidencia y el Frente Amplio de toda esta situación? Bueno, Tatiana, buenas noches. Lo que dice la presidencia del Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, es que resulta muy llamativo todo este caso, aunque se mantiene muy cauto respecto a las responsabilidades. Es claro que lo que emergió ayer en la interpelación a los dos ministros, del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, es que no hay nada claro, porque la defensa, digamos, del gobierno, de los jerarcas del gobierno respecto a por qué se entregó un pasaporte a un líder narcotraficante que había sido ya, que hace 10 años que viene de alguna manera visitando cárceles en Uruguay y Paraguay, y que es líder de una banda de narcotráfico y lavado de activos a nivel regional, y que estaba preso en Dubái por un pasaporte falso. Todo eso, lo que dice la jerarquía oficial uruguaya, los ministros de Interior y Exteriores,
es que en realidad ellos no sabían que tenía todo este prontuario y que se hizo un trámite administrativo y se le dio un pasaporte a una persona en estas condiciones. Un pasaporte para lo cual además hubo que destinar una persona que fuera hasta Dubái, le tomara las huellas digitales y la foto a Sebastián Marcet en la cárcel de Dubái para entregarle el pasaporte. Evidentemente, digamos, cualquiera que esté viendo en este momento lo que estoy diciendo o escuchando lo que estoy diciendo se da cuenta de que hay algo por lo menos raro en toda esta situación. Ayer no fue aclarado del todo, más allá de que fue dicho por parte de las autoridades uruguayas que de alguna manera fueron violentadas en su buena fe, digamos, nadie sabía quién era Sebastián Marcet. Lo cierto es que Sebastián Marcet, el narcotraficante en cuestión, tiene un largo prontuario que, según el miembro interpelante, Mario Vergara, como bien decía el informe anteriormente, y los legisladores del Frente Amplio, no fueron respondidas las preguntas que se hicieron, y por eso es que pidieron la remoción de ambos ministros, algo que es muy dudoso que suceda. Hasta ahora en la calle el presidente no ha dicho ni una sola palabra de este asunto, y lo que sí ha pasado después de la interpelación es que el vicedirector de la Oficina de Registro Civil, es decir, un funcionario de muy menor jerarquía, fue echado de su cargo, es decir, removido de su cargo por este asunto, porque de alguna manera participó en la medida en que también él pidió celeridad para que se le diera el pasaporte a esta persona que tan profusos antecedentes tiene. Le cortan la cabeza a un funcionario medio para tratar de tranquilizar y bajar los ánimos, pero la verdad es que quedan una cantidad de preguntas sin respuestas. Gracias, Mateo. Buenas noches. Bueno. Hasta mañana. Esa es la impresión que da, claro, en principio, ¿no? Pero bueno, habrá que ver después cómo sigue este tema. Lo cierto es que es un tema que despierta una preocupación importante, un escándalo importante. El propio presidente recientemente asumido de Colombia, Gustavo Petro, fue el que puso en alerta a los uruguayos de esta situación hace poco más de una semana, cuando él mismo fue el que tuiteó en un mensaje allí de una nota periodística que había narcotraficantes a nivel continental que tenían relaciones con gobiernos o con jerarcas de gobierno de Paraguay y de Uruguay, que en este caso se verifica, no que tengan relación con jerarcas, no quiero decir tanto, simplemente que por algún motivo, por lo menos de una inocencia inusitada, obtiene un narcotraficante de este estilo un pasaporte común uruguayo que le permite salir de la cárcel de Dubái, donde estaba por un pasaporte falso, y ahora ser un prófugo de la justicia que está siendo buscado por Interpol. Muchas cosas que no cuadran, involucrados Paraguay, Uruguay, Colombia y Estados Unidos. Gracias, Mateo. Buenas noches, hasta mañana. Chao, chao, hasta mañana. Chao, chao, hasta mañana. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Carlos Peláez, es periodista, investigador, docente de periodismo. Nos acompaña desde Maldonado, en Uruguay. Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Tatiana, mucho gusto. ¿Qué no le cuadra a usted de esta historia, profesor? Bueno, en realidad hay muchos aspectos que no cuadran, ¿no? Yo estaba escuchando recién a nuestro amigo y corresponsal Mateo Grille explicando los temas políticos de este asunto, que fueron los que transcurrieron durante la interpelación realizada ayer en el Senado de la República. En realidad lo que no cuadran son las explicaciones ambiguas que dieron los dos ministros, que no terminan de dar satisfacción cuando estamos frente a una notoria figura de lo que podríamos denominar crimen organizado, ¿no? ¿Por qué digo esto? En principio, todos sabíamos en Uruguay desde marzo, por lo menos desde marzo de este año, que Sebastián Marcet era integrante de una organización que él mismo había definido como el primer cártel uruguayo. Incluso había sido incautada una importante cantidad de drogas acá con el logotipo que decía PSU. La Brigada Antidrogas de Uruguay investigaba a Marcet e incluso había informado a los servicios antidrogas de Paraguay sobre esta actividad. Ocurre que en el año 2013 Marcet había sido detenido en Uruguay
digamos, después de recibir un cargamento de 175 kilos de marihuana que había trasladado un señor conocido como Papacho, tío del entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Este señor Papacho tiene innumerables causas en todo el Mercosur, prácticamente del año 2001 ha estado preso hasta ahora, pero fue sintomático porque eso le permitió a Marcet establecer vínculos con Paraguay. En Paraguay, en Bolivia, en las Guyanas y en algún otro lugar de Centroamérica, Marcet se presentó durante un tiempo como un productor de espectáculos y en Paraguay como un conocido futbolista de la segunda división uruguaya. Allí incluso llegó a jugar en un equipo paraguayo, trabó vínculos con un cártel importante dirigido por una familia llamada Infran en Paraguay, y desde allí comenzó a desarrollar su actividad, donde se mostró muy activo en desarrollar la logística del narcotráfico. Todo esto lo sabía la Brigada Antidrogas de Uruguay y lo sabía la Secretaría Antidrogas de Paraguay. Estoy hablando de marzo de este año. Poco tiempo después supimos que en realidad el gobierno uruguayo le había entregado a Marcet un pasaporte mientras este hombre estaba preso en Dubái. Es decir, no estaba preso como un turista que había perdido su documento, sino que estaba preso porque había ingresado a Dubái con un pasaporte paraguayo falso. Allí este hombre hizo gestiones con... Profesor Peláez, y el gobierno, cuando le entregan el pasaporte a este narcotraficante en la cárcel en Dubái, conocía todo su prontuario. Es imposible que el funcionario que se traslada de Uruguay hasta Dubái, hasta Emiratos Árabes Unidos, no conociera a quién le iban a entregar el pasaporte. Es demasiado ingenuo pensarlo. No fue un funcionario uruguayo, sino que enviaron a la cónsula en Emiratos Árabes a tomarle las huellas digitales, la firma y la fotografía en la cárcel a este hombre, ¿no? Una funcionaria que de alguna manera advirtió algo porque preguntaba reiteradamente a Uruguay si eso estaba bien. Lo mismo había advertido el embajador uruguayo en los Emiratos Árabes, que consideró inconveniente esta situación, ¿no? Nosotros podemos presumir que los ministros uruguayos debían saber esto, porque si no, son unos ineptos, deberían de tener la información, ¿no? Básicamente hoy hay mucha gente que piensa que realmente son unos ineptos después de haberlos escuchado ayer, pero bueno, eso es una consideración. Lo cierto es que es difícil no asimilar esta situación como un grave golpe al combate al crimen organizado en nuestro país, porque la entrega de ese pasaporte le permitió a Marcet salir de la cárcel y huir. Ahora está con paradero desconocido. Algunos lo ubican en Sudáfrica y no faltan quienes lo ubiquen aquí en Uruguay, también usando una VPN para simular que está en otro país, ¿no? Lo cierto es que ahora este hombre está requerido por Paraguay, por Uruguay, y suponemos que hay organismos internacionales que también lo están buscando, como la DEA, ¿no? Claro. Que también participó de estas investigaciones. Y vinculado nada más y nada menos como autor intelectual del asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pexi, ocurrido en Cartagena en mayo pasado, en mayo de este año, por lo que Colombia rápidamente, además con la DEA, también han presentado, por lo menos hasta ahora, ante la justicia a los involucrados directamente como autores materiales. Aquí, para despedirlo, profesor, hay una pregunta sin duda que es clave. ¿Sebastián Marcet tiene vínculos con figuras, con sectores de la institucionalidad uruguaya? Bueno, en realidad él tiene estrechos vínculos con la institucionalidad paraguaya. Los mencionan. Una llamada telefónica interceptada por los servicios, el servicio de antidrogas de ese país, revelan que él le pedía ayuda a Marito, refiriéndose al actual presidente de Paraguay, y a Horacio Cartes, diciendo que, bueno, ellos saben que los favores los pagamos bien después. En Uruguay, por ahora el vínculo político que hemos encontrado es con su abogado, digamos, que es un dirigente del Club Nacional de Fútbol, una importante institución deportiva de Uruguay. Él, en función de él es dirigente de ese cuadro, ¿no? De ese cuadro también
fue dirigente, Eduardo H., tío de la subsecretaria de la Cancillería hoy. Ese fue, según dijo ella, el recurso que usó Balbi para llegar a ella, mantener un contacto, y luego también mantener una reunión con el subdirector de la Dirección de Identificación Civil, que fue separado del cargo ayer, después que se supo que había intentado apurar este trámite. En realidad, vínculos políticos concretos de Marcet no tenemos registrados. Hay mucha suspicacia en todo esto, y razonable suspicacia, porque de verdad todo el trámite de esta historia fue absolutamente irregular. El gobierno insiste con un decreto del año 2014, pero en función de lo que yo les he relatado al principio, no hay decreto que justifique la entrega de un pasaporte a alguien que ya se sabía era un importante narcotraficante. Muchísimas gracias, profesor Peláez, por este análisis. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.